Soy José Luis Carretero Rosales, presidente del equipo Raudive, Asociación Raudive para la Investigación Paranormal. Y bueno, esta tarde me congratulo de traer a dos grandes ponentes de este pueblo, que a continuación vamos a pasar mucha gente conocerá, quizás José Manuel Frías, Juan Fran Romero, de otras ponencias del misterio. Lo vamos a presentar de aquí a un segundo. Y os quiero decir unas cuantas cositas antes de empezar, ¿no? Bueno, esta serie de charlas, estamos hablando de la segunda charla que damos en Buenos Aires, se van a extender durante todo el año. Y en ellas queremos, pues, bueno, acercaros al misterio un poco al alcance de todos, acercaros a ponentes y personas que puedan hablarnos de él, ¿no? Y una de las cosas, es una de las finalidades del equipo Raudive, la otra, por supuesto, es la investigación. Pero bueno, ahora estamos más concentrados en esta primera, ¿no? Deciros que agradecemos a todos nuestros colaboradores, en especial también al Ayuntamiento del pueblo, que nos ha prestado este lugar, este Teatro de la Nava, y a todos los colaboradores que llevan tiempo detrás de subvencionar parte de lo que el equipo Raudive hace, y que apostaron desde un principio por nosotros, sin conocernos de nada. Es un tema extraño, el del misterio, porque cuando hablamos de política o hablamos de fútbol, ¿no? Pues siempre hay más facilidad, pero el tema del misterio es más complicado, ¿no? Darle gracias y a todo ese apoyo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Detrás del proyecto Raudive, un colectivo de gente, pues que somos amantes del misterio, somos personas normales, somos amantes del misterio y queremos, pues bueno, acercaros lo mejor de las ponencias que hay por Andalucía, sobre todo, y vamos a traer también gente de varios puntos de España, ¿no? En esta ocasión vamos a presentar Encuentro con lo Desconocido, que es un formato de conferencia que es novedoso también, y quisiera, pues, decir unas palabras también de condolencia a lo que ha ocurrido hoy, a las víctimas del Airbus A400M, que por desgracia no se sabe si son 8 o 10, en definitiva, pues el equipo Raudive quiere recordar a las víctimas y a las familias de estas. Y bueno, y ahora pasamos a continuación vamos a presentarnos nuestra amiga investigadora Rocío del equipo Raudive, va a pasar a presentar a nuestros ponentes de hoy. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, darles las gracias por acompañarnos esta tarde, y cómo no a José Manuel y a Juan Fran Romero por estar aquí también y compartir con nosotros esta tarde misteriosa. Les voy a contar un poquito de ellos para que les conozcáis un poquito más, y vamos a hablar de la biografía de cada uno, y ya después os dejo paso a ellos. José Manuel Frías se dedica al periodismo de investigación desde hace más de 2 décadas. En la actualidad es presentador, guionista, reportero y corresponsal de diferentes medios de comunicación, como radio y televisión, a nivel internacional. Decir también que publica de manera habitual para las revistas Año Cero y Más Allá de Ti. Muchos de los que estamos aquí las conocemos. También decir que tras recorrer medio mundo nos ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones en más de una docena de libros. Y el segundo ponente, Juan Fran Romero, decir que es un investigador serio y de reconocido prestigio, ganado a través de muchos años de trabajo y buen hacer. Buscador incansable de misterio y siempre trabajando para aportar la máxima seriedad a estos temas. Desde que inició su vocación como investigador, ha realizado prensa escrita, programas también de televisión y radio, y actualmente junto a José Manuel capitanean el programa de radio Límites de la Realidad. Bueno, pues ya sin extenderle más, le voy a dejar paso a ellos, pero antes de decirle que hoy el equipo Raudive tiene el privilegio de tenerle aquí con nosotros, y haciendo honor a nuestro lema, queremos poner el misterio al alcance de todos. Gracias.
Tengo ante todo que agradecer al Ayuntamiento de Huetor Vega y al Grupo Rodríguez esta invitación, porque la verdad es que venir a Granada, a la provincia de Granada, es siempre un placer. Hay un vínculo muy grande entre Granada y mi persona, por lo menos. No solamente hay un librito por ahí que se llama Granada Misteriosa y que es un poco el fruto de las investigaciones que he realizado en esta tierra, sino que además hay un personaje que hace que esté todavía más unido, ¿no?, a esta tierra, un personaje que además llevo colgado en el cuello y que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y no por lo de la pandemia. Un hombre del que voy a hablar luego, si tenemos tiempo. Bueno, yo soy José Manuel, como habéis oído, Gonzalo Romero, investigador serio. Bueno, eso de serio vamos a ponerlo entre comillas. Y bueno, hoy vamos a compartir con vosotros un poco los casos que más nos han asombrado en los últimos años de investigación. Yo creo además que todos los que nos dedicamos a estas materias un tanto fronterizas con la ciencia más ortodoxa, hemos vivido en nuestra infancia o nuestra juventud una serie de circunstancias que nos han empujado a hacernos preguntas. Muchas de ellas yo creo que son comunes a todo el mundo, ¿no? Uno nace con curiosidad y esa curiosidad no siempre la gente la mantiene, o sea, a veces la educación, la sociedad, nuestros propios padres nos van cortando un poquito las alas y van haciendo que nos metamos de lleno en este modo de vida caótico, ¿no? Pero sí es cierto que hay unos cuantos locos que mantenemos todavía esa curiosidad infantil con la que venimos de serie, ¿no? En mi caso, personalmente, se han dado otras circunstancias, algunos fenómenos que he podido vivir, curiosos, en mi infancia y en mi juventud, personajes que me han marcado. Yo creo que casi todos los que nos interesamos por estos temas hemos tenido esos referentes, como han sido, no sé, Jiménez del Oso y sus documentales, o Juanjo Benítez con sus libros, ese famoso programa Espacio en Blanco que escuchaba de joven y que me abrió la puerta a muchísimas historias que desconocía por completo, pero de todas esas experiencias me quedaría con una que creo que ha sido la que más me ha marcado, ¿no? Mi padre es médico y yo de pequeño, cuando tenía 8 o 9 años, lo he acompañado en alguna que otra ocasión a la Universidad de Medicina, donde él iba para determinadas cuestiones que ahora mismo ni siquiera recuerdo cuáles eran, ¿no? Y hay una imagen que ha quedado completamente grabada en mi retina y que además no recomiendo a ninguna persona, a ningún niño que la viva, porque o bien te puede despertar aún más la curiosidad o bien te puede volver completamente loco, ¿no? En esa ocasión entré a lo que se conoce como la sala de disección, donde los estudiantes practican con los cadáveres. Y recuerdo perfectamente, tenéis que imaginaros, ¿no?, que el niño de 8 o 9 años que entra en esa sala y se encuentra a mano derecha lo que en un primer momento yo pensaba que eran escombros, ¿no?, que era un montón de fragmentos de cadáveres que eran las sobras que habían arrojado allí los estudiantes de medicina y que luego recogerían para tirarlo, ¿no? Luego las grandes piscinas de formol con los cuerpos flotando, en otra zona esas mesas de disección donde también había diferentes cadáveres. Claro, aquello me impresionó. No fue algo negativo en mi caso, podía haberlo sido, pero no lo fue, sino que me hizo hacerme todavía más preguntas. O sea, yo hasta aquel momento, hasta aquella edad, pensaba que la vida era un cuento de hadas, era algo maravilloso donde la muerte no existía para nada, donde uno es inmortal, donde uno no va a fallecer nunca, ¿no? La muerte es completamente inexistente para un niño. Incluso cuando se te moría una mascota, siempre te decían que se había escapado, nunca se había muerto, ¿no? Yo me hacía preguntas, bueno, ¿cómo es posible que una cobaya de 2 kilos se haya escapado de casa, ¿no? Pero bueno, es algo que siempre los padres intentan que sus hijos no lo conozcan, ¿no? Como si fuera un tema completamente tabú, ¿no? Claro, en aquel momento me di cuenta de que la muerte existía, de que la vida no era como yo pensaba, sino que era tan maravillosa como yo pensaba, pero había algo más también detrás de ella, ¿no? Y que algún día sería yo el que estaría flotando en esas piscinas de formol. Claro, aquello cambió por completo mi punto de visión de la vida. Empecé a hacerme, como digo, todavía más preguntas y fue un poco el inicio de mi andadura en el mundo del misterio. A eso se unen otros condicionantes, pero creo que fue la experiencia que más me marcó y que me hizo entrar de lleno en el mundo del misterio. Al principio con historias relacionadas más con los fenómenos paranormales, con las casas encantadas, o sea, todo lo que tenía que ver con la muerte. Y luego ya se fue abriendo un poco mi mentalidad muchísimas otras cuestiones, ¿no? La ufología, que tanto me gusta, el mundo de las creencias, de los fenómenos religiosos, de la mente humana, la criminología, la historia desconocida, todo lo que despierta la curiosidad del ser humano, ¿no? El misterio yo creo que es bastante amplio. Y en el caso de Juanfran, bueno, él también hay una serie de elementos que lo han empujado a dedicarse al misterio. Uno de ellos creo que era el de tener la oportunidad de conocerme, y ya tocó techo, pero creo que además de eso hay otros elementos, ¿verdad? Bueno, después de haber conocido a José Manuel Frías, ya es lo demás que os voy a contar.
Bueno, mi padre no era de Cabroncete como de José, entonces no me llevaba a ningún sitio así con muertos ni nada de eso. Pero bueno, yo sí recuerdo que yo de pequeño, pues con mis hermanas, los domingos por la tarde, veíamos a Jiménez del Oso en ese programa que ponían, que estaba dentro del programa 300 millones, que presentaba Pepe Domingo Castaño, que en aquella época solo era una cadena y era lo que se veía. Entonces ya ver a aquel hombre allí con esa barba, con esa voz tan profunda que tenía, me hace que me interesara muchísimo por estos temas. Pero yo creo que el detonante fue una noche que volvíamos de la feria en el pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Campillos, que está al norte de la provincia de Málaga, cerca de la Serranía de Ronda. Y bueno, veníamos de la feria, hemos estado allí, habían venido unos primos de Málaga y tal, mis padres, mis tíos y tal. Y volvíamos pues, a desmontar las atracciones de feria y demás y íbamos para dormir ya, o sea, a lo mejor las 12 y media, 1 de la mañana. Claro, en aquella época las calles estaban muy mal iluminadas, estoy hablando del 80 al 81. ¿Y qué pasaba? Pues solía haber una farola en cada esquina de la calle, el resto estaba muy oscuro, se veía el cielo muy bien. Pues cuando llegamos a la casa, yo estaba viendo la puerta de la casa para entrar, mi prima dice, mira, se ve la luz del campanario de aquí. Entonces automáticamente todos nos volvimos a mirar porque desde mi casa no se ve el campanario de la iglesia y aparte no tenía nunca luz. Nos encontramos allí con una esfera luminosa, más o menos sobre nuestra vertical, que iba cambiando, cuando miramos de la blanca, lo cambió al rojo, lo cambió al azul y iba cambiando continuamente de color, nos quedamos todos muy abiertos. En un momento dado, esta esfera se movió hacia la derecha, como hacia la esquina de la calle, llegó hasta allí, se quedó parado un momento, volvió otra vez donde estaba, estuvo un rato allí y luego, bueno, con una velocidad impresionante, desapareció de nuestra vista, ¿no? Luego lo pasamos muy bien porque mi padre sí era un gasón, entonces le quitó los plomos a la casa y mis hermanas chillaban y tal, fue una noche bastante interesante, ¿no? A raíz de ahí, pues, siempre me he reído un poco pues, lo que es la ufología, ¿no? Igual que José pues, empezó haciéndose preguntas sobre la muerte y tal, yo empecé a hacerme preguntas sobre la ufología. El espacio es muy grande, de lógica que tiene que haber vida, por supuesto vida más avanzada que nosotros, si tienen la oportunidad de venir a visitarnos. Y bueno, siempre he pensado que hay constantes que se repiten en el universo, ¿no? Si fijáis, pues, todos los planetas son esféricos, todos se suelen agrupar en sistemas solares, en galaxias, tal, demás. Entonces la vida debe ser una constante exactamente igual que esa. Y a raíz de aquello, pues bueno, ya empiezas a coger todo el material que va cayendo en tus manos, que también tengo que decir que en aquella época no era mucho, pero poco a poco te vas metiendo, empiezas a conocer a individuos de la calaña de José Manuel, por ejemplo, y bueno, poco a poco te metes y entonces te das cuenta de que estás aquí sentado dando una charla y has trabajado en televisión, has trabajado en radio, has escrito artículos y es algo que realmente... Si me remonto a aquella noche que tuve la oportunidad de ver a aquel ovni cuando volvimos de la feria, nunca hubiera pensado que tuviera a llegar a hacer, pero bueno, el caso es que aquí estamos. Bueno, nos vamos a poner de pie para contar ya, yo por lo menos, yo soy muy inquieto, no me gusta solo estar sentado y además, siempre lo digo, luego cuando quiera, esa alineación, ¿no? La mesa en medio no me gusta estar, me gusta estar más cerca de la gente con la que hablo. Vamos a conocer algunos casos, ¿no? De los más importantes y algunos de ellos de los más novedosos, ¿no? Podríamos empezar además por vamos a abrir una carpeta que está en la carpeta de Málaga y concretamente vamos a conocer una historia que está en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Podríamos empezar por ahí, por ejemplo. Me parece correcto. Perfecto. Bueno, creo que este es un poco uno de los muchos casos arquetipos. O sea, en el mundo del misterio casi siempre que ocurre algo que no tiene explicación, que ocurren fenómenos paranormales, parece que está vinculado a un pasado luctuoso. Podemos poner la fotografía para que vayan pasando directamente y luego igual tenemos alguna, ¿no? Bien, casi siempre hay un fenómeno, un suceso luctuoso, una muerte violenta, una catástrofe, y eso se convierte luego, en ocasiones cuando se remueve la tierra, cuando hay obras en un lugar determinado, en el detonante de fenómenos paranormales. Y aquí hablamos de un lugar que ha sido maldito durante mucho tiempo, ¿no? Lo que hoy día es el Palacio de Congresos era antiguamente todo lo que era el entorno, en un lugar conocido como Cortijo del Moro. Bien, en marzo de 1939 se convierte en un campo de concentración, además en muy mal estado. De hecho, no había ni siquiera un lugar donde ponerse bajo refugio, donde guarecerse, porque estaba completamente la gente al raso, con lo cual pasaban a veces calor, pasaban en ocasiones frío, no había servicios médicos, la gente incluso cuando llovía, evidentemente se empapaban y muchos caían enfermos, o sea, por no había ni letrinas, ¿no? Pasaba mucha hambre también. De hecho hay algunas crónicas en las que gente de la zona, estamos hablando de Torremolinos,
muy cerquita de Málaga capital, la gente del entorno acudía, y eso lo he podido leer en algunas crónicas que han hecho personas que o bien vivieron esa experiencia o bien la narraron a sus hijos o a sus nietos, cómo se acercaban a este campo de concentración con latas de sardinas y las ofrecían a la gente que estaba allí, a los presos, ¿no? Presos que muchas veces fallecían por ese estado del lugar, por ese estado tan deplorable, y otras veces eran llamados por medio de megáfonos, salían de allí y nunca regresaban, ¿no? Eran fusilados. Pues bien, a eso se une que el único sitio en el cual podían lavarse era una especie de alberca. Era muy peligroso, de hecho había veces que si caías en una zona determinada, si no te ayudaban a salir no podías hacerlo. Entonces llegaron a existir muertes de gente que muere, en este caso ahogada, en ese enclave concreto. Bien, vemos por lo tanto que el primer uso de la zona conocida como Cortijo del Moro fue un uso de dolor, de tristeza, de impotencia, de miedo, de muerte en definitiva. Pero poco tiempo después, podemos incluso, creo, darle una opción, no sé si lo tenéis también por ahí en el ordenador, para que vayan pasando automáticamente las imágenes. Están en Málaga, en la carpeta de Málaga, y así podéis ir viendo un poco. Creo que mucho más cómodo, si es que se puede. Bueno, luego se convierte no en la casa tutelar de menores, pero sí en lo que sería una especie de lugar en el que estarían albergados una serie de niños mientras se construía esa casa, que es la que se ve en la imagen, ¿no? Pues bien, ese lugar, que estaba ubicado en un antiguo molino, que se llamaba Molino del Cortijo del Moro, era un sitio también donde la tradición, la gente del entorno, asegura que ocurrieron hechos también en cierto modo luctuosos. Se habla de niños que sufrieron paliza, que sus huesos a veces eran incluso quebrados y que más de uno falleció. Esto no se puede comprobar a nivel documental, como sí el asunto del campo de concentración, pero es algo a tener en cuenta. Luego ya nos encontramos con la construcción a finales de los 70 del Palacio de Congresos tal y como lo conocemos hoy día. Pues bien, a finales de aquella década, cuando se empieza a construir, en medio de esas obras ocurre una tragedia, quizá un poco la tragedia más cercana. El segundo gerente del Palacio de Congresos solía llevar a su hija con él cuando estaban por allí, en mitad de esa restauración de diferentes zonas, y esa niña, que creo que tenía 11 o 12 años aproximadamente, sufre un accidente. Están construyendo el ascensor y aquello fue más bien una negligencia, porque no pusieron ningún tipo de valla en las diferentes plantas, todavía no estaba la maquinaria dentro del ascensor, solamente el hueco, y se ve que la niña se despista, está caminando por allí y se cae. Creo que era la tercera o la cuarta planta, con lo cual fallece de manera repentina, de manera bastante violenta. Pues bien, me gustaría que os quedarais con ese detalle, con esa muerte que además se intentó ocultar de todas las maneras posibles. De hecho, en prensa no aparece nada, en prensa de aquella época, quizá por el hecho de que era una negligencia, y solamente hemos podido acceder a esa información por medio de las crónicas orales de personas que han trabajado allí. De hecho, uno de los trabajadores, un hombre hoy día muy mayor, 80 y tantos años, nos contaba esa experiencia, como él había estado presente en la muerte de aquella niña. Pues bien, nos encontramos entonces el palacio tal como lo estáis viendo hoy día, y los principales testigos de la fenomenología que está ocurriendo en el momento actual son sobre todo los vigilantes de seguridad. Pero no es un enclave donde solamente ocurre la fenomenología en mitad de la noche, también a veces a plena luz del día, en momentos en los que el palacio está repleto de gente porque hay eventos, pues también ocurren cosas. Lo que pasa es que se percibe menos, se ve menos, se oye menos, pero sí hay gente, limpiadoras, trabajadores de todo tipo que han podido vivir experiencias curiosas. Pero como digo, sobre todo los vigilantes de seguridad han sido los que se han enfrentado a una fenomenología mucho más intensa, mucho más perceptible, en mitad de la noche, cuando el palacio está completamente clausurado y por lo tanto no hay nadie que pueda acceder. Y ahí han ocurrido historias muchísimas, ¿verdad? Sí, porque una de las cosas que nos contaban los vigilantes de seguridad, bueno, aparte de que, por ejemplo, que hacen la ronda y comprueban que las oficinas están cerradas, cuando llegan abajo por las cámaras de seguridad ven que una de las puertas que habían comprobado que estaba cerrada está abierta, con lo cual tienen que ir a cerrarla, o luces que están apagadas que cuando llegan abajo pues están otra vez encendidas. Nos contaron porque, no sé si habéis visto ya la foto, que según unos pasillos, la zona de la oficina es como semicircular, y bueno, estos pasillos pues están llenos de puertas a los lados, son las distintas oficinas y despachos. Bueno, ahí está la emisora de radio, de Metro Radio, donde hacíamos nosotros un programa de radio y donde estaban los compañeros de Andrés Rojo, por ejemplo Rafa, el presentador de ese programa, que fueron los que nos contaron mucho. Ellos hacen el programa el sábado a las 12 de la noche, con lo cual el palacio no suele estar desierto. Hay un sitio en particular que es el cuarto de baño de la tercera planta, donde ellos nos cuentan porque han visto apariciones, sombras, luces que se han encendido y apagado solas.
estando realizando el programa, se le ha abierto la puerta del estudio. Ya sabéis que la puerta de los estudios suele ser una puerta bastante grande, insonorizada, que pesa bastante, pues se le ha abierto sola. Se le ha movido la regleta de la mesa de control sin que nadie lo tocara, se ha movido, se le ha ido la luz solamente en esa oficina. Pero una de las cosas que nos contaron los guardias de seguridad, por cierto, esto es bastante curioso porque esto es un programa de rock y muchas noches llevan invitados, que ya sabéis, los rockeros pues van con los pinchos tatuados y tal, pero luego para ir al baño van de dos en dos, ¿no? Porque parece que el baño es el epicentro de ese sitio, no sé si los espejos tienen algo que ver, o puede incluso la sugestión influye un poco, ¿no? Pero nos contaban los gigantes jurados, sobre todo uno que se hizo bastante amigo nuestro, que había veces que él hacía la ronda y, bueno, ellos cuando van, pues tienen que ir tocando los pomos de las puertas para comprobar que están cerradas, ¿no? Pues hacían el recorrido hacia allá, tocando los pomos, clac, 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 de este lado, clac, clac, y cuando lo hacía de vuelta, los pomos iban sonando según él iba pasando por las puertas, ¿no? Esto nosotros tuvimos una noche la oportunidad de comprobarlo. O sea, nosotros terminamos de hacer el programa de radio, subimos, venía José, venía Javier Pino, venía Eli, que Rafa creo que venía también, en fin, eran 4 o 5 personas. Llegamos a los pasillos, empezamos a andar, pasamos por la primera puerta y escuchamos clac, clac, clac. Y pues allí parados. Oye, ¿habéis escuchado? Sí, sí. Bueno, era un domingo por la tarde, hacía buen tiempo, era el final de septiembre, no hacía aire, esto reponiendo de una temperatura muy benigna. Oye, esto habrá sido casualidad tal. Seguimos andando un poco y la puerta de este lado, conforme vamos pasando, clac, clac, clac. Pasamos varias puertas y comprobamos que conforme vamos pasando sonaron. Hicimos, oye, a ver si es que, vamos a descartar, a ver si es que cuando nosotros pasamos, movemos aire y tal, esto es un pasito y tal. Veía 5 personas allí, derechas y derechas, andando a cámara lenta, todo muy despacito, las puertas siguen sonando. Llegamos al final del pasillo, cuando volvían a sonar exactamente igual. Hubo allí quien sentía frío, hubo quien sentía calor y tal, y bueno, fue bastante curioso porque pudimos corroborar una de las cosas que nos dijo el guardia de seguridad, cosa que nosotros como investigadores de fenómenos extraños siempre llegamos tarde cuando el fenómeno ya ha ocurrido, ¿no? También tengo que decir que es la única vez que ha pasado, porque luego a la siguiente semana cuando terminamos el programa dijimos, venga, vamos a volver a subir a ver si volvemos a... No pasó nada, pasamos el pasillo hacia arriba, hacia abajo, tal, y puedo asegurar que no pasó nada. ¿Esto es un fenómeno extraño? Pues yo diría que sí. ¿Que me hubiera gustado vivir una fenómeno extraño? Pues también me gusta decir que sí, pero lo que pasa es que hasta el momento no hemos tenido la oportunidad, pero sí es cierto que cuando un vigilante de seguridad, como el que había allí, que según nos estuvo contando cuando ya comenzamos a poner, echando un café y demás, que había sido militar, que había pasado 40 años en el ejército y tal, y que estaba allí simplemente por buscar un trabajo, cotizar hasta la jubilación, que quedaban 2 o 3 años por cotizar, y te contaba este tipo de cosas que a él le ocurren, o de ver sombras que pasan, ya no solo detrás de él, sino que él lo ve en el monitor. Él está en un puesto de control donde tiene distintos monitores de las distintas zonas del palacio, y de atravesar sombras, pues un lunes a las 12 de la noche, cuando sabe perfectamente que no hay absolutamente nadie en el palacio, pues la verdad, muy, muy tranquilizador, ¿no es? Incluso había otro guardia de seguridad en ese turno que lo dejó, porque dio paso a esta sombra, se salió del recinto, hizo la guardia fuera del coche, pasó el coche en la puerta, y lo que controló pues que no entrara nadie por allí. Sobra decir que al día siguiente pues dimitió, pidió otro puesto y no quiso volver a pisar el palacio. Sí, a través de las cámaras de seguridad han visto cosas curiosas y sobre todo el hecho de que estén, y repito, el Palacio del Congreso de noche, de madrugada, está completamente vacío, está todo cerrado y de pronto ven cómo se enciende una luz en una planta determinada, como si alguien hubiera accionado el interruptor, ¿no? O como si alguien hubiera pasado por un lugar concreto encendiendo. Pues bien, van a ese lugar sabiendo que lo que ocurre no tiene lógica, apagan la luz, regresan y de nuevo se ve en la cámara cómo se enciende, ¿no? Pero incluso un vigilante nos contó una historia que le había ocurrido en esa zona diáfana de la entrada, una zona que se habéis visto con una especie de lámpara gigante de araña en las imágenes. En ese momento además no había ningún tipo de evento durante el día, con lo cual estaba todo vacío, y nos contaba exactamente esa zona. ¿Os imagináis? Sin esos stands de la zona esa enorme, él caminando y empieza a escuchar detrás, todo esto de madrugada, cómo viene alguien, no sabe cómo se acercan unos pasos. Él se queda parado, escuchando, y escucha cómo los pasos se van acercando. Se gira, no ve absolutamente a nadie, pero nota perfectamente cómo esos pasos
pasan a su lado, lo sobrepasan y continúan, como si fuera una imagen, o sea, una figura invisible, un personaje completamente invisible. Y este hombre lo pasó mal, y como dice Juanfran, muchos de esos vigilantes han sentido la tentación de hacer su trabajo, o sea, sus horas de trabajo en el exterior o desde el coche, porque no se atrevían casi a pisar el Palacio de Congreso. Pero antes os decía que os quedarais con el acontecimiento de aquella niña que se cae por el ascensor y que fallece, una niña pequeña de 11 o 12 años. Bien, esta información nosotros la obtenemos hace bien poquito, cuando entrevistamos a algunas personas que trabajaron en su momento allí, o sea, de esto no hay nada en prensa, no hay nada en hemeroteca. Pues qué curioso que dentro de ese programa, el Antro del Rock, uno de los integrantes, Juan, este hombre que además va desde aquel entonces, como dice mi compañero, siempre acompañado al baño, porque no se atreve a ir solo, resulta que entra a ese cuarto de baño, que si no me equivoco era el de señoras porque pillaba más cerca, sí, esto en mitad de la madrugada también. Claro, y me cuenta que estamos de noche, entonces no nos encontramos allí con mi sacado. Pero Juan parece que sí se encontró. Yo sí me encontré con alguien también. Sí, verdad. Pero no me lo falta, pero tenía una chica cambiándose. Bueno, Juan entra y cuando termina, dentro del cuarto de baño se gira y ve en un vestidor que hay completamente vacío al fondo, porque hay una ducha y hay que hablar de un vestidor, una figura de una niña, la ve perfectamente, es cuestión de décimas, ¿no? de segundos, pero le permite incluso percibir que es una niña que lleva una especie de ropa, de traje blanco bastante ancho y que de pronto desaparece. Pues bien, una niña con las características de una niña de 11 o 12 años, algo parecido a lo que se supone que ocurrió allí según diferentes testigos, con lo cual cabe la posibilidad de que aquel acontecimiento antiguo o incluso todo lo que ocurrió cuando aquello era un palacio de congresos se esté representando ahora por medio de esta fenomenología, pues creo que es bastante posible, ¿no? Y es un lugar que sigue activo hoy día, que la fenomenología continúa, que por desgracia no se puede hacer investigación de campo en la zona porque los dueños del palacio no quieren que eso trascienda y que sea conocido, a pesar de que bueno, estamos haciendo... No se puede hacer, pero la verdad, estamos haciendo, ¿no? De hecho, no sé si fue este mes o el pasado, salió un reportaje nuestro en la revista Año Cero sobre este tema, con lo cual nosotros ya no podemos pisar. No, de hecho no podemos pisar el palacio porque la última vez que estuvimos allí, yo bajé al sótano, José se quedó en la emisora. En principio lo que íbamos a hacer es, bueno, estamos grabando un programa y íbamos a hacer una conexión desde el sótano y entonces íbamos por la grabadora a ver si sacábamos una psicofonía además. Y Javier Pino y yo, pues cogimos el ascensor, bajamos al sótano, nada, entrar en el sótano, escuchamos una voz a nuestra derecha, miramos que pronto llegaba el guardia, ¿no? Pero ahí no había absolutamente nadie. Esto es lo que se conoce como una neumonía, pero bueno, tampoco le hicimos mucha cuenta, ¿no? Pues nada, no llevamos allí ni 2 minutos cuando escuchamos el ascensor y esta vez sí salió el guardia con la mala suerte de que no era nuestro amigo ni ninguno de nuestros amigos, sino que era uno de los guardias que le dicen Robocop. O sea, ya podéis imaginar cuando este hombre me lleva allí de 2 metros de alto y 2 de ancho, ¿qué hacéis aquí? Bueno, pudimos torear un poco allí el tema, pero a raíz de ahí se informó al director del palacio. El director del palacio dijo que si se publicaba en algún sitio o se hablaba de algo, que me iba a denunciar a mí personalmente, porque este siempre se escapa, no sé por qué, pero el caso es que, bueno, hicimos el programa, lo publicamos, salió en la emisora, lo hemos repetido en varias emisoras más, salió el artículo y seguimos. Lo único que nos vetaron en la radio, eso sí. Eso sí, la entrada, hay un francotirador de la puerta, cuando nos ven aparecer tenemos un puntito rojo aquí. Pero bueno, estamos buscando la forma de entrar por otra puerta, hay una puerta trasera, entonces a ver si podemos entrar ahí. Y seguimos las investigaciones, pero lo que sí es cierto es que aquí nos encontramos en un sitio que tiene mucha fenomenología, que es un sitio donde se puede investigar muchísimo y que nos estamos encontrando una vez más con los problemas que nos pone pues, los guardias jurados, en este caso de nuestro amigo Robocop, el director del palacio e incluso el director de la emisora donde estamos realizando programas y que a raíz de ahí pues, tuvimos que dimitir y dejar de hacerlo. Bueno, te dejo un ratito que descanse y hablo del Freio Porta. ¿Voy a estar directo? Venga, si quieres. Os voy a hablar de este personaje que me imagino que conoceréis perfectamente. Abrimos la carpeta de... supongo que lo tendré por ahí en la de Andalucía. Voy a intentar ser breve, ¿no? Vamos a intentar contar las historias rápidamente para que dé tiempo... No, al cigarro te va a dar tiempo, pero para que dé tiempo a contar varias, ¿no? Creo que así va a ser la cosa un poquito más animada. Y además, hablar de Fray Leopoldo podría llevarme perfectamente 2-3 horas sin ningún tipo de problema, porque es un personaje con el que he estado vinculado durante mucho tiempo, una personalidad además apasionante que he estudiado a fondo durante muchísimo tiempo
Y si tuviéramos que hacer una pequeña biografía de su vida, tendríamos que decir que él nace en 1864 en Alpandére, en Málaga. Hay gente que dice que nació en Granada, pero no es así. Alpandére se encuentra en la provincia de Málaga, en la serranía de Ronda, muy pegado ya casi a Cádiz. Y nace, qué curioso, a las 12 de la noche de San Juan, una noche que es completamente mágica y que ya era mágica mucho antes del propio cristianismo, ¿no? Y vemos además el lugar donde nació, esa casa natal, que se puede visitar hoy día, además se ha convertido en una especie de museo. Pasa 30 y tantos años en su pueblo como un niño más o como un campesino más. Si era, eso sí es cierto, un niño muy preocupado por la gente necesitada, por los pobres, un niño que nunca se metía en problemas, y además cuando veía que otros niños discutían, siempre intercedía. O sea, era muy amable, muy religioso. Nació en el seno de una familia modelo en aquel entonces, y empieza a trabajar en la tierra, empieza a trabajar con su padre, tanto de ganadero como de agricultor, pero en un momento determinado, ya siendo un poquito más mayor, acude a la cercana Ronda, y allí se encuentra con un evento en el que están los monjes, los frailes capuchinos, ¿no? Y él se enamora de esa figura del fraile capuchino y empieza a decir desde ese momento que quiere ser un capuchino como ellos. De hecho, él cuando era pequeño, su madre le preguntó qué quiere ser de mayor, ¿no? Él tenía 6 o 7 años. Y decía que de mayor quería ser religioso, ¿no? Algo bastante curioso, no es normal en un niño, ¿no? O sea, ese acercamiento hacia la religiosidad ya lo tenía desde bien pequeño. Entonces empieza a hacer una serie de gestiones para entrar en la orden de los capuchinos. Parece que eso tarda muchísimo, y ya cuando tuvo creo que 31 o 32 años, una edad muy elevada para entrar en una orden de este tipo, es cuando logra el acceso a diferentes conventos. Además, él va pasando de convento en convento, casi se lo rifan, porque como había sido un campesino, tenía, además un hábil campesino, tenía mucha capacidad para trabajar en el huerto. Entonces, había veces que, estando en Granada, lo llamaban de un convento, por ejemplo en Antequera o en Sevilla, porque resulta que la huerta iba fatal y quería que Fray Leopoldo fuera a trabajar en ella. Y parece que, bueno, aquello florecía de manera maravillosa. O sea, tenía la capacidad de trabajar en el campo. Pero todos los hemos conocido, sobre todo, en su faceta de limosnero, ¿no? Esa faceta de salir a la calle a pedir dinero para la propia orden. Dinero que nunca llegaba al convento, porque luego se tropezaba con mendigos a pie de calle, iba repartiendo el dinero, y cuando llegaba al convento le daban caña a sus superiores, ¿no? Pero bueno, él era así, él ya desde pequeño fue una persona muy preocupada con los más necesitados, ¿no? Y después de una vida muy longeva, con 92 años fallece después de haber pasado, digo muy longeva con lo mal que lo había pasado, mucho frío, mucho calor, mucha hambre, mucho sufrimiento, y aún así muere con una edad bastante elevada. Y aquello fue, bueno, en Granada, sobre todo en la capital, un acontecimiento tremendo, ¿no? Todos los periódicos con la portada hablando sobre aquel fraile de barbas largas, ¿no? que había fallecido, y por su sepelio y por su entierro pasó gente de todo tipo de condición social y todo tipo de edad. Pero vamos a conocer algunos pasajes que yo creo que son muy llamativos dentro de su vida. Para el primero podríamos quedarnos en Alpandére, en su Alpandére natal, un niño con 8 o 9 años, que un día su madre lo manda a comprar a la tienda aceite, ¿no? Le da 2 reales, le da una alcuza para que eche el aceite, que era algo habitual. Además, Alpandére hoy día, en pleno siglo XXI, es un pueblecito peatonal, un pueblecito muy pequeño. Tenemos que imaginarnos que en aquel entonces, todavía más pequeño, era normal mandar al niño a la tienda que estaba al lado. Bien, vemos a aquel chaval con su alcuza y con los 2 reales en la mano. Por el camino hacia la tienda se cruza con una comitiva de la iglesia, capitaneada por el sacerdote, que estaba pidiendo donativos para las ánimas del purgatorio. Claro, aquel niño tan religioso se encuentra con esa visión y rápidamente se saca del bolsillo los 2 reales y los echa en aquella hucha, ¿no? Y se va para su casa muy contento, hasta que llega a la casa y se da cuenta de que su madre le va a regañar, y así va a ser, efectivamente. Su madre le dice: oye, ¿cómo te gastas dinero dando un donativo a la iglesia? Bueno, nosotros estamos fatales, una familia muy humilde a nivel económico. Y a pesar de que el niño nunca había mentido a su madre, esta, no creyéndose lo que había ocurrido, le registra la ropa, mete la mano en el bolsillo y aparecen los 2 reales. Aquello creo que fue el primer encuentro de Fray Leopoldo, de Francisco Tomás, de Franquito, como le decían en aquel entonces. Lo de Fray Leopoldo es un nombre de religioso, con lo sobrenatural. O sea, ¿qué pasó por la cabeza de aquel niño cuando se dio cuenta de que acababa de ocurrir un acontecimiento que no tenía ningún tipo de explicación? Pero ya en su época como religioso nos encontramos también con historias que creo que son bastante interesantes, ¿no? Relacionadas con milagros, con sucesos extraños.
Él tenía diferentes capacidades. Había veces que el pan que llevaba en su bolsa, en su alforja, parece que se multiplicaba. Llegó a levitar en diferentes ocasiones. De hecho, cuando él estaba ya con 90 años, que tiene un accidente y a partir de ese momento lo retiran de la calle a pesar de que él quería seguir, estando en el hospital recuperándose de esa fractura que tuvo, entra una enfermera con la bandeja, con la comida a su habitación y se encuentra que aquel anciano estaba a 2 palmos de la cama, levitando. De hecho, la mujer lanza la bandeja por los aires y sale corriendo, gritando que acaba de ver un acontecimiento extraño, un milagro. Pero él tenía también la capacidad de sanar a los demás, de curar por medio a veces de imposición de manos. Lo que pasa es que él huía de todo tipo de fama. Él tenía fama de persona milagrera, pero siempre huía de ella. Él no quería tener ningún tipo de protagonismo. Pero, por ejemplo, está el caso muy curioso de un niño que estaba en el hospital, tenía un tumor en una rodilla, si no me equivoco, y llaman a Fray Leopoldo para que vaya a visitarlo, para que vaya, en teoría, entre comillas, a aconsejar a aquel niño, cuando los padres en realidad lo que querían era que Fray Leopoldo, con su poder, intercediera de alguna manera. Bueno, llega aquel fraile, se sienta al lado de la cama, se pone a rezar, y el niño, aprovechando, el niño estaba totalmente consciente en aquel momento, aprovechando que Fray Leopoldo estaba rezando con la cabeza agachada, coge el cíngulo, el cordón que tenía Fray Leopoldo en su traje de fraile, en su hábito, y se hace la señal de la cruz sobre la rodilla, sobre el lugar donde tenía la enfermedad. Bien, contaría el niño tiempo después que en ese momento siente como una especie de calambre y se desvanece. Cuando vuelve en sí, nota que la rodilla no le duele y en la siguiente prueba que le realizan ha desaparecido por completo aquel tumor, ¿no? Pues bien, acontecimientos como este han ocurrido muchos otros, ¿no? Y siempre era de manera así un tanto soterrada, nunca se sabía o sea, él directamente no intercedía, no hacía ningún tipo de comentario que hiciera pensar que voluntariamente lo hacía, pero el caso es que ocurría, ¿no? Era como una especie de imán para lo sobrenatural. Por ejemplo, él llega en un momento determinado a la casa de un señor que ese mismo día se había caído del caballo y se había fracturado la cabeza. De hecho, el médico llega a la casa, ve al hombre totalmente moribundo y le dice a la familia que va a regresar esa noche para rellenar el certificado de defunción, o sea, si lo vio de mal, ¿no? No podía rellenarlo hasta que el hombre no muriera, obviamente. Pues bien, en el espacio entre que se marcha el doctor y supuestamente llega para hacer esa firma del certificado de defunción, llega Fray Leopoldo por la zona, casualmente siempre estaba en el momento en el que tenía que estar, y la familia lo llama para que también esté un tiempo con el enfermo además estaba totalmente inconsciente, pero para que estuviera cerca de él, ¿no? Fray Leopoldo se acerca a este hombre, que tenía todas las papeletas para morir, y le dice a la familia, tocando al señor, a este hombre no le pasa nada, y se va. Pues bueno, al poco rato el hombre se incorpora, o sea, vuelve en sí, empieza a pedir comida, además con mucha gula, con mucha hambre, y completamente recuperado, luego se levanta de la cama. Claro, cuando llega el médico por la noche, se queda alucinado por lo que ve, o sea, no puede entender cómo aquel hombre no está muerto, todo lo contrario, está además caminando por la casa como si cualquier cosa. Pero cuando la familia le dice que ha estado Fray Leopoldo, él se queda no sorprendido, sino casi agradecido con esa actuación del famoso fraile y dice, que ha estado aquí Fray Leopoldo, entonces no me digan más. Pues ahí vemos que incluso los médicos de Granada y de los distintos lugares por donde andaba Fray Leopoldo conocían de su figura y de sus capacidades para obrar prodigios, ¿no? Y os voy a contar un par de cositas más, no quiero extenderme mucho. Dos acontecimientos muy curiosos. Uno de ellos tiene relación, o sea, casi no se puede catalogar dentro de lo que serían los fenómenos que se entienden, o se aparecen dentro de ese inventario de la parapsicología. Pero el caso es que hay un señor que una madrugada discute con su mujer de una manera muy violenta, se insultan ambos, él se va de casa y se va a un bar, empieza a beber. Y de pronto se arrepiente, eso de las 5 de la mañana, de lo que ha hecho, de lo mal que ha tratado a su esposa, y decide confesarse. Pero claro, son las 5 de la mañana. Pero como había bebido un poquito, pues bueno, el hombre se fue para el primer edificio religioso, que era el convento de los capuchinos, en la avenida Divina Pastora número 11, y pega en la puerta, y le abre Fray Leopoldo, que es el que está más cerca de la entrada. Él era el encargado de diferentes cosas, entre ellas de limpiar esa zona y de abrir la puerta. Y le dice a Fray Leopoldo que si puede buscarle un confesor. Claro, Fray Leopoldo dice, a ver dónde encuentro yo un confesor a estas horas. Se mete en el convento, el hombre espera afuera y al ratito sale con un cura, con su zacuello, con el hábito de sacerdote. Y este hombre confiesa, o sea, este sacerdote le da la confesión a este caballero que ha llegado, ¿no? Y bien, el hombre luego se marcha a su casa, hace las paces con su mujer, pero al día siguiente
decide regresar para agradecer a ese cura el detalle que tuvo, ¿no?, de atenderlo una hora tan intempestiva, ¿no? Pero el caso es que cuando llega al convento de los capuchinos y pregunta por él, nadie lo conoce. No solamente que nadie lo conoce, que en el convento no hay ningún cura, son frailes, allí no hay nadie que pueda confesar. Y los detalles que da sobre el rostro, sobre un poco el físico de aquella persona, no tenía nada que ver con ningún fraile que estuviera allí. Y Fray Leopoldo, además, cuando este hombre hizo un intento de sacarle algo, le hacía la señal de que se callara, de que ahí no iba a sacarle absolutamente ningún tipo de información. Claro, ¿cómo catalogamos esto dentro del mundo del misterio? Que hizo aparecer, fue un aporte, normalmente un aporte, no sé, puede ser una moneda, un papel, pero un aporte de un cura es algo que yo no había escuchado en mi vida. Y me quedo con un último suceso, quizá para mí el más impresionante, que ocurre en esta tierra, además en Granada, porque los milagros que él hizo están repartidos por toda Andalucía y por algunos otros lugares, por eso están queridos en toda España, pero sobre todo en esta tierra. Y tiene que ver con una señora que tenía una hija con, creo que 9 o 10 años, que no podía hablar, tenía un problema en la garganta, los médicos decían que no iba a poder hablar nunca, y así era, ya con esa edad nunca había podido pronunciar ni una sola palabra. Y el caso es que esta señora, sabiendo de la fama de milagrero de la que tanto oía Fray Leopoldo, decide acercarse al convento de los capuchinos y visitarlo. Fray Leopoldo estaba ya dentro del convento, sin salir, muy mayor, 90 años, pero aún así la atiende en su celda. La mujer le cuenta la historia, le dice que por favor interceda, y Fray Leopoldo le dice una frase un tanto críptica que la mujer no entendió en aquel entonces, que era: la niña hablará cuando yo calle. Bueno, la mujer se va de allí muy asombrada, pensando, Fray Leopoldo, 90 años, este hombre está ya chocheando, no sabe lo que dice. Bueno, van pasando los días, las semanas, los meses, pasan un par de años, y una mañana la niña se despierta hablando. Claro, a pesar del tiempo que había transcurrido, ella entiende que eso es un prodigio, porque médicamente es imposible, y decide llamar al convento para darle las gracias a Fray Leopoldo. Pero Fray Leopoldo no se puede poner, porque aquel 9 de febrero, a las 1:30 de la madrugada del año 1956, había fallecido. Claro, ahí entendió aquella frase, ¿no? La niña hablará cuando yo calle. Y todas estas cosas que estoy contando él no son leyendas, no son tradición, sino que forma parte de toda la documentación con nombres y apellidos, con fechas, con datos, que se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de la beatificación, que se utilizará también para su canonización. O sea, que hablamos de personas que han vivido esas experiencias y que lo han contado. Aquí no hablamos de fabulación por ningún lado. Así que para mí es una figura imprescindible. Hace cuestión de año y medio, en mi libro Tras las huellas de Fray Leopoldo, que habréis visto la portada por ahí, intenté hacer una biografía diferente, una biografía más personal, una biografía más de dentro para afuera, más que de fuera para adentro, ¿no? Hay gente que ha escrito libros sobre su figura, obteniendo datos y escribiendo. Yo lo he estado macerando durante muchísimo tiempo, visitando los enclaves, como por ejemplo esa especie de ruina que habéis visto ahí, que es si está la casa natal dentro de Valdeira, a las afueras está Villafría, que es el sitio donde tenían la pequeña huerta, ¿no? O sea, todas esas historias, experiencias, las he macerado y he escrito un libro que creo que es un poquito más ameno, en el sentido de que no solamente ofrece la información, sino ni sentimientos, mis emociones en diferentes lugares. Y ahora sí, Juanfran, podemos pasar a otro tema. ¿Te parece que hablemos de la bestia del Genal? ¿Te parece? Vale, pues vamos a la carpeta de Málaga. Esto... Ahora después. Sí, ahora... No. Ahora cuando terminemos con este te doy bien. Bueno, la bestia del Genal tiene mucho que ver con lo que se conoce como criptozoología, ¿no? El estudio de los animales imposibles, que hay de mucho tipo. Yo creo que animales... el puma. Sí, exactamente, la del puma. Le decían el puma del Genal a este ser del que vamos a hablar, y le decían puma porque no sabían cómo llamarlo. El caso es que esta historia tiene un comienzo muy impresionante en agosto del año 2002, cuando un señor llamado Diego Arcángel iba caminando por la serranía de Ronda, creo que se dirigía desde Atajate hacia Benadalí. Él era un vendedor de quesos ambulantes, ya había terminado su labor y regresaba para su tierra, que era Jaén. Él había venido de Jaén hacia diferentes puntos de Andalucía y había estado haciendo su labor. Y bueno, le pilla aquella noche, en mitad de la serranía de Ronda, esas carreteras muy estrechas, con muchas curvas, con lo cual iba despacito, no sé, supongo que a 30 o 40 kilómetros por hora, y solamente con esa luz de los faros del coche, no se veía mucho más. Pues bien, de pronto nos imaginamos aquí una ladera ascendente, que es una ladera descendente, y está el señor con su furgoneta, y de pronto salta algo, cae sobre el capó del coche y se queda parado encima. Ese animal se queda
algo que es totalmente imposible. Lo normal es que hubiera chocado contra el cristal, hubiera salido por detrás o cualquier otra cosa y no quedarse como si fuera un imán. Bien, él sigue conduciendo un momento hasta que le da tiempo a pegar el frenazo y ve que aquel ser que hay allí es un ser, eso sí, del tamaño, podría ser de un puma, ¿no? Un felino de tamaño medio, pero con unos colores rarísimos, con unas rayas de colores. A pesar de que este hombre era un hombre de campo, con aquello no tenía relación con nada de lo que él hubiera visto antes, pero es que además era la mirada, era una mirada desafiante, una mirada que lo observaba fijamente, lo miraba a los ojos, ¿no? Y un instante después salta y se pierde en la vida abajo. Pues bien, aquel sería el primer acontecimiento de una serie de sucesos que vivieron muchísimas personas en la serranía de Ronda, sobre todo en ese triángulo que forma Tajate, Benadalid y Benalauría, con relación a lo que se podría conocer como un chupacabra. Es un animal que ataca al ganado, que no se sabe de dónde viene, que a veces, eso sí, se aparece en lugares donde ha habido, o bien antes, o bien habrá después, avistamientos ovnis. Son muy frecuentes este tipo de casos, y la serranía de Ronda es un enclave muy activo en cuanto a fenomenología ufológica. Y como digo, que muchísima gente pudo ver, o sea, empiezan a recibir tanto la Guardia Civil como el Seprona reportes de personas que han visto en su huerta, en su campo, en su terreno, incluso dentro del propio municipio, un ser que se asoma de diferentes lugares, que parece que no tiene miedo, como sí podría tener en caso de que fuera un puma, en caso de que fuera un perro silvestrado, que parece que desafía a la gente con esa mirada, que se mete en los lugares donde está el ganado y empieza, por ejemplo, a decapitar a un caballo o a arrancarle también la cabeza a diferentes gallinas, que no se come a esos animales como sí haría el perro silvestrado, que mata por alimentarse y no por exclusivamente juego. Y bueno, aquello empieza a preocupar porque la gente empieza a tener con su vida, a pesar de que aquel animal nunca se acercaba directamente a la persona. O sea, se acercaba un poquito, pero nunca hacía amago de intentar atacar, ¿no? Y bueno, eso empieza a preocupar hasta el punto de que las autoridades, repito, el Seprona, Medio Ambiente, la Guardia Civil, empiezan a hacer recorridos por diferentes zonas para intentar ubicar a ese animal, saber qué animal era, y en tal caso pues abatirlo, aunque sea con una escopeta de dardo narcótico, ¿no? Y bueno, dentro de la investigación COFRA tuvimos la oportunidad de hablar con el delegado de Medio Ambiente, y bueno, creo que fue un encuentro también bastante curioso, ¿verdad? Sí, yo creo que eso fue bastante más extraño que todo lo que estamos hablando de este puma, porque, bueno, esta mitología de los Black Cat, como se suele conocer, son en Inglaterra, ocurre en muchos casos de esto, es como si es algo que existe durante una serie de días y luego desaparece. Y normalmente pues suele ser un puma o una pantera, o la gente identifica un puma o una pantera. Y bueno, cuando estamos viendo este caso, que esto era, que lo recordaba ya por 2002 o una cosa así, conseguimos una entrevista, creo que era el delegado de la Junta de Andalucía, que amablemente nos concedió la entrevista, porque son martes o miércoles para la mañana, pero venía con la jefa de prensa al lado. Entonces, cuando nosotros íbamos haciendo las preguntas un poco así más comprometidas, él primero miraba a la jefa de prensa, y según la jefa de prensa nos miraba la cabeza, afirmativamente o de manera negativa, pues nos daba una respuesta política o se iba por los cerros de Úbeda. Aquí realmente no pudimos sacar absolutamente nada. Lo que sí fue bastante curioso es lo que ocurrió en este caso, porque luego contaremos otro caso relativamente cerca, también, digamos, la parte final de la serranía de Ronda, la zona del Cañón, pero eso lo contamos ahora después. Pero fue la noche aquella que llamaron al veterinario de Selvo, que le hicieron ir, no sé si era a las 3 de la mañana, por ahí que lo llamaron, ¿no? Le dicen que lleva la escopeta esta que lanza los dardos con narcóticos, porque tienen ahí una fiera que la han localizado, que la han cercado. Este hombre se viste, tal, se prepara, y creo que no llega a salir, ¿no? Que cuando está preparado ya lo llaman. Estaba metiendo las cosas en la furgoneta y en ese momento lo llaman y le dicen: mira, Sergio, él es Sergio Fernández, hasta hace bien poco era director técnico veterinario de Selvo, no sé si lo sigue siendo, no sé si sabéis además que sale a la imagen. Y el caso es que le dicen: mira, Sergio, no vengas porque al final es una falsa alarma, el gato, el animal es un gato. Y claro, Sergio se queda un poco extrañado y dice: bueno, pero si me habéis dicho que era una bestia gigantesca. Y decir que es un gato 8 o 9 veces del tamaño de un gato. Claro, esto igual se lo dicen a un niño y se lo cree, pero un veterinario o cualquier persona con 2 dedos de luce dice: bueno, una persona 8 o 9 veces del tamaño de una persona sería una cosa gigantesca, monstruosa. Pues un gato 8 o 9 veces del tamaño de un gato no puede ser un gato en la vida, ¿no? Pues bien, esa fue la excusa que le dieron para que este hombre no apareciera. Ya no sabemos si es porque el animal fue a atacar y tuvieron que abatirlo a tiro. Imagino que sería lo más normal. Sería como parecido, porque de hecho ya había como 20 patrullas de la Guardia Civil buscando al animal. Aunque luego, si se tiene información oficial de la Guardia Civil, allí no hubo ninguna patrulla buscándolo. Sí, eso es curioso, porque nosotros tenemos un documento que nos dieron además en Medio Ambiente por Ignacio Trillo, que era el
delegado de Medio Ambiente, y en ese documento se habla de un vídeo y se habla de una fotografía, o sea, se colocan distintas cámaras infrarrojas en la zona donde se supone que está aquel animal que se mueve y se capta, se llega a grabar en vídeo. Entonces tenemos el documento donde se dice, que además es curiosísimo, que es un animal sin catalogar. O sea, que un documento oficial te diga que es un animal sin catalogar cuando se ha grabado en vídeo y se puede ver perfectamente, eso significa que ni siquiera los especialistas pueden llegar a la conclusión de qué animal era. Porque Sergio nos decía que en cuanto al tamaño de la huella, era el tamaño de una huella de un felino medio, pero la huella en sí no era una huella reconocible, a pesar de que se captó perfectamente. Pero lo curioso es que intentamos contactar con la Guardia Civil, primero en la zona de la Serranía, ahí se pasaron la pelota, digo, para conseguir el vídeo, ¿no? Se pasaron la pelota a la comandancia de Málaga. En Málaga también nos dieron largas, que nos dijeron que eso teníamos que consultarlo en Madrid, y después de ponernos muy pesados, me dijeron que había desaparecido el archivo donde estaba tanto el vídeo como la fotografía, como todos los informes, o sea, toda la información referente al puma del Genal, como le decían, que es muy fácil decir, bueno, como no sabemos qué animal es, pues le ponemos un puma y ya está, y eso es lo que salió en la prensa. Pero bueno, el vídeo se perdió. Igual que se quedó la huella del... Porque claro, 5 años después, en 2007, en la zona del Cañuelo, que está pues, relativamente cerca, digamos la parte final de la Serranía, en una explotación de cerdos, pero cerdos de estos de pata negra que están sueltos en el campo y demás, pues aparece, los trabajadores de la finca definen como una pantera. Una pantera negra que llega a la noche y ataca a varios de estos animales, pero no los mata, los deja malheridos. De hecho podemos ver la foto porque es una foto bastante impresionante donde se ven a estos animales pues, con unas heridas bastante grandes. Que estos animales tuvieron que ser sacrificados, que evidentemente ya no sirven para el consumo. Claro, nosotros llegamos allí, el dueño de la finca, Ramón García Valdecasas, que se portó con nosotros de una manera estupenda, nos dio acceso total a la finca todas las veces que quisimos. Bueno, pues fuimos, estuvimos haciendo fotos a las reuniones. Recuerdo que la primera vez el ataque fue como de 10, 12 animales. En el pueblo se comentaba mucho que, bueno, que la finca atravesaba por un mal momento económico, que se había hecho para cobrar el seguro. Nosotros tuvimos en la mano el seguro, pudimos hablar con la compañía de seguro. Resulta que la compañía de seguro no cubre este tipo de muerte. En fin, tenía que cubrir por robo, incendio, tal y más, todo esto, pero no cubre este tipo de ataques. Durante varios días seguidos esta pantera aparecía por allí. Nosotros tuvimos una copia de la denuncia. Yo personalmente llamé al Seprona para ver qué me pueden decir. El Seprona me niega que haya una denuncia, yo teniendo la denuncia en la mano. Bueno, pues seguimos ahí un poco la expectativa, entrevistamos a los trabajadores y demás, estamos a la expectativa de decir si aparece, si podemos hacer algún tipo de fotografía, además. Claro, al final todos los trabajadores del lugar pues estaban un poco en guardia. Un viernes por la tarde, un viernes por la mañana, perdón, me llaman y me dicen que ha vuelto a aparecer la pantera a plena luz del día, que ha atacado a algunos de los animales que están allí, que ha saltado una cerca que está bastante alta, y que se ha ido entre los olivos, y que había llovido y que había dejado huellas en los olivos. Claro, yo estaba trabajando, digo, ahora no puedo ir, digo, pero aquello no piséis, por favor, que mañana voy yo y saco molde de las huellas. Bueno, nos tenéis que ver a José y a mí por la tarde buscando en internet cómo se sacan moldes de huellas, vete a comprar yeso, vete a comprar una cubeta, tal, polvo de taco también que había que echar, en fin, una historia allí para conseguir, para intentar sacar un molde de la huella. Cuando yo llegué el sábado por la mañana, bueno, tengo que pedir prestado un coche que sea todoterreno para llegar allí. Llego y me dice el encargado de la finca que ya no quedan huellas, que han estado del Seprona, que han tomado los moldes. Claro, al tomar un molde de la huella ya se destruye. Aún así, pido ver la zona y me encuentro allí efectivamente que aquello está totalmente, el terreno está totalmente destrozado. Claro, ¿qué hago yo? Llamo al Seprona directamente y les pego una bronca del 15, ¿no? Hasta tal punto que me recuerden que sí, que son el Seprona, pero que son guardias civiles, ¿no? Entonces, bueno, ya, que no me pasa nada. Entonces ya pues tuve que relajar el tono. Es cierto que a partir de ese día ya no hubo más avistamiento de la pantera. Lo que he hecho es como lo blanqueado. O sea, es un animal que aparece, se ve por la zona durante 4 o 5 días y luego ya no se vuelve a ver más. Claro, aquí tenemos documentado en aquella zona, pues en 2002 Atajada de Benadalí y demás, en 2007 el Cañuelo, creo que en 2006 fue también en Teba, yo también le dije en el gato de Teba.
En la sarquía también, esa imagen que sale del árbol también creo que fue un animal. Sí, tanto en la sarquía, tanto en la viñuela como en canillas de aceituno también. O sea, es como de manera cíclica. De una manera cíclica. Y si se va un poquito más para atrás, creo que fue en la década de los 70, en el libro La quinta columna de Juan Aníbal se habla también de un caso que ocurre en ese entorno de la serranía de Ronda, también con un caballo decapitado, también con... O sea, ocurre como de vez en cuando, de manera cíclica, aparece y desaparece, ¿no? Aquí tenemos muy poca documentación sobre el tema, pero si estáis interesados, pues si buscáis en internet, sobre todo en páginas web inglesas, hay muchísima documentación sobre casos muy similares a este tipo. Bueno, voy a hablar ahora de un crimen, tú si quieres echar un ciclo, pues a ver si nos vamos a meter en la carpeta de Málaga y vamos a buscar Sacamantecas, que no sé si conocéis el término, la última carpeta. Y digo, voy a hablar de crímenes porque, como antes decía, el mundo del misterio es muy amplio y también las historias de la criminología, de la mente humana, de cómo actúa el ser humano con sus semejantes es también importante. Y el término sacamantecas hace alusión a una creencia que yo creo que, una creencia paramédica, pero que es muy, muy antigua. O sea, tendríamos que remontarnos prácticamente a la prehistoria para entender el mecanismo del pensamiento del ser humano a la hora de cometer este tipo de crímenes como el que vamos a ver a continuación. Pero antiguamente, en esa época, la época del Neolítico, por ejemplo, era una cuestión más bien ritual. O sea, la gente se daba cuenta de que cuando una persona era herida, cuando te atacaba un animal o te atacaba alguien de la tribu vecina, según ibas perdiendo sangre, o sea, según iba manando sangre del cuerpo, perdía vida, ¿no? Con lo cual la sangre se relacionaba totalmente con la vida. O sea, si tenías contacto con la sangre, tenías contacto con la vida. Y ahí empiezan rituales en los cuales la sangre es la protagonista, esos rituales a diferentes dioses, a diferentes ideas antiguas, pero con el paso del tiempo y en épocas incluso bastante recientes, yo creo que hasta la década de los 50 o los 60 han estado ocurriendo este tipo de acontecimientos, ya no era algo ritual, ya era algo paramédico. De pronto surge la idea en diferentes puntos del planeta, no solamente en España, por supuesto, de que consumir sangre de un niño, o sea, sangre recién extraída de un niño degollado, podía llegar a curar enfermedades que eran sinónimo de muerte, como la tuberculosis, ¿no? Eso era totalmente incierto, no solamente no te curaba, sino que podías fallecer de una infección, ¿no? Pero aún así ocurría en diferentes lugares de nuestro país. Yo estoy investigando en diferentes puntos y es curioso cómo en algunos pueblos, cuando llegaba, por ejemplo, un circo y luego se marchaba, o llegaba un forastero, alguien desconocido y se iba, desaparecía un niño. Y claro, cuando la gente acudía, los padres, los familiares, a las autoridades, siempre decían, bueno, se habrá caído por un barranco, se lo habrán comido los lobos. Pero no es así, había como una especie de mafia, no organizada por supuesto, o sea, de comercio de sangre infantil. E igual que en el caso de Almería, de Gádor, año 1910, nos encontramos con el caso del hombre del saco. O sea, se ha asustado a los niños durante mucho tiempo con el hombre del saco, pero muy poca gente sabe que detrás de la historia del mito del hombre del saco está Francisco León. Hay un personaje de carne y hueso con nombres y apellidos que llegó a asesinar a un niño para vender su sangre a un señor que tenía tuberculosis. Se olvida la historia real y nos quedamos con el mito. Pues bien, en Málaga ocurrió un caso todavía más curioso, por el hecho de que la justicia hizo todo lo posible por encubrir al verdadero instigador de aquel crimen, pero ocurre lo mismo. A mí de pequeño me asustaba con aquello de que va a venir el tío mantequero, que era la figura un poco de terror de los niños en Málaga, pero nadie me había dicho que detrás del tío mantequero había el crimen de un niño y estaba un personaje también con nombres y apellidos que ahora os voy a presentar. Entonces vamos a conocer esta historia porque es curiosísima y todo empieza un 7 de agosto de 1913 a las afueras del cine Pascualín. Era un cine que está ubicado en la calle Córdoba y bueno, allí hay una familia que tenía un puesto de avellanas, la familia formada por el matrimonio de Martín y María Sánchez Domínguez, y el niño Manolito de 9 años, tenía también un hermano, pero Manolito, mientras que los padres estaban vendiendo, cuando aprovecharon un poco la afluencia de público que entraba y salía del cine, él estaba por allí paseando, a veces se colaba en el cine porque ya lo conocían. Pero cuando ya terminan de recoger esa noche, los padres se dan cuenta de que Manolito no aparece por ningún lugar, ¿no? Manolito es el niño que habéis visto hace un momentito. Empiezan a buscarlo, primero por el cine, por los alrededores, el niño no aparece. Esto ocurre, si mal no recuerdo, un viernes, con lo cual transcurre un fin de semana terrible en el cual los padres empiezan a temer por la vida de su hijo, y el lunes, concretamente su madre, el lunes 12 de agosto de 1913, la madre acude a las oficinas del gobernador civil
para pedir que por favor se ayude, se haga una redada para buscar al niño. Bien, en ese momento entra una persona diciendo que muy cerca de allí, en la Huerta del Coto, un poco en la zona entre la barriada de Huelin y Málaga capital, ha aparecido un niño en unos cañaverales, un niño muerto. Entonces, claro, la madre rápidamente acude al lugar. Cuando ya se está acercando, descubre una gorra, que es la gorra de su hijo. Ya rápidamente ya sabe que el niño muerto es el suyo, ¿no? Y se abalanza sobre él, se abraza al cuerpo, empiezan a desprenderse pedazos de carne porque ya estaba en descomposición. Es una imagen totalmente horrenda, ¿no? Para que la viviera aquella pobre mujer. Pero hasta aquel momento no se sabía, como aparecía en uno de los recortes de prensa, lo que se decía accidente o infanticidio. No se sabía si había sido un accidente, si un carruaje se había llevado a aquel niño por delante y a lo mejor el señor que iba encima, pues al verlo muerto lo lanzó a los cañaverales y salió corriendo. No se sabía lo que había ocurrido. Pero se realiza la autopsia un día después y efectivamente era un infanticidio. ¿Por qué? Porque el niño tiene un corte en el cuello de 18 centímetros y medio. O sea, aquello ya hacía pensar que aquel niño lo habían secuestrado, lo habían matado para extraerle la sangre. Y lo curioso es que empiezan a aparecer, este hombre que hemos visto hace un momentito es González Tobar, es un poco la figura preponderante dentro de la historia, el asesino, el verdadero sacamantecas, a pesar de que tenía un compañero, ¿no? que le ayudó al asunto. Luego hablaremos un poquito de él. Pero empiezan a aparecer, más allá de González Tobar y Villalba España, que eran el moreno y el trapero, aparecen unos personajes extraños dentro de la investigación, cosas raras que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, había un anciano que se llamaba de apellido Treviño, solía acorralar a los niños en diferentes lugares de Málaga, con una varita los asustaba, y en una ocasión incluso un niño descubre cómo en el momento en el que es acorralado por este anciano aparecen dos sombras por detrás, intentan abalanzarse y el niño logra huir. O sea, ya se palpaba en el ambiente que alguien estaba buscando algún niño, secuestrar a algún niño. Aparece también un chaval de 9 o 10 años, el niño Zúñiga, que parece que estaba muy enterado del todo. De hecho, aquel fin de semana en el que todavía no se había descubierto el cadáver y nadie sabía nada porque no había trascendido, ese niño se acerca al padre de Manolito y le dice: yo sé dónde está tu hijo, y de pronto se esconde y se va corriendo, ¿no? A este niño incluso lo detienen luego, lo meten en la cárcel durante un tiempo, empieza a dar detalles muy curiosos, pero el caso es que entre todos aquellos personajes parece que no hay una información que lleve a las autoridades a descubrir quiénes son los verdaderos culpables y por qué se ha hecho, ¿no? Y va transcurriendo el tiempo y el caso es que el 1 de septiembre de 1913, había pasado ya casi un mes desde la desaparición, incluso se hablaba de otros niños que habían intentado ser secuestrados en el centro de Málaga. El 1 de septiembre aparece el último artículo de prensa. Hasta un tiempo después, en ese artículo, los periodistas de la Unión Mercantil o del Popular se hacían un poco eco de lo que pensaba la gente a pie de calle. ¿Cómo es posible que las autoridades no descubran a los asesinos, aquellos padres destrozados por la muerte de su hijo, que no pudieran ver entre rejas a las personas que habían cometido aquel crimen? Y bueno, la historia cae un poco en el olvido. ¿Qué es lo que ocurre? Algún tiempo después, 2 meses después, el 27 de febrero de 1914, se hace un descubrimiento totalmente fortuito. Resulta que en Churriana, que antiguamente era un pueblo de Málaga, hoy día es una barriada a las afueras, más o menos a 5 o 6 kilómetros, había una especie de venta, la venta de la señora Carmen. En ese momento estaba vacía, estaba la señora Carmen, su hijo mayor, y 2 señores que estaban tomando unas copas. Habían estado todo el día allí, estaban bastante ebrios, ¿no? Y en ese instante entra un niño de 8 o 9 años que va a comprar vino para sus padres. Era la hora de la cena y mandan al hijo que comprara un cuarto de vino. Bien, el niño pasa por delante de aquellos 2 hombres y uno le da un codazo al otro y le dice: fíjate que este es como Manolito al que le cortamos el pescuezo. Claro, eso lo escucha la señora Carmen y rápidamente avisa a su hijo, o sea, a su hijo que está a su lado, y le dice: mira, llégate a escondidas y búscate a Teobaldo Guzmán, que es el inspector el inspector de la Guardia Civil que está por el entorno, ¿no? Para detener a aquellos 2 personajes. Efectivamente, Teobaldo Guzmán acude rápidamente junto con otros guardias civiles de la zona y detienen a aquellos 2 personajes, que son José González Tobar, de 26 años, el moreno, lo que hemos visto, y su compañero Francisco Villalba España, de 28 años, ¿no? Y había un tercer personaje del que hablaremos después, porque González Tobar efectivamente confiesa que ha cometido ese crimen, que han asesinado al niño para sacarle la sangre y para dársela a un personaje importante de Málaga con mucho dinero y que además tenía tuberculosis. Y decía que no solamente le había ayudado Villalba España, sino también un tercer personaje
que se ha visto antes en una imagen, un hombre con la cabeza decapitada, que, sintiendo remordimientos por lo que había hecho, se arrojó a las vías del tren. Y allí murió decapitado, ¿no? Y quedó también impreso en los periódicos de la época. El caso, como digo, confiesa absolutamente toda la historia, pero ocurre algo bien curioso. El juez Gómez Bellido, que es el que lleva a cabo ahí tenéis a Telle, su cabeza decapitada. El caso es que Gómez Bellido reúne a la prensa, reúne a la gente, tranquiliza a todo el mundo diciendo que bueno, ya tienen el nombre del auténtico instigador y que pronto se va a hacer, o sea, no solamente se mete en la cárcel a estos dos personajes que ya lo estaban, sino que también al auténtico instigador iban a meterlo entre rejas, ¿no? Pues bien, una semana después vuelve a reunir a la prensa, vuelve a reunir a los curiosos y saca a declarar de nuevo a González Tobar. González Tobar sale como si estuviera completamente coaccionado, sale temblando, sale pálido y cambia por completo la versión que dio inicialmente. Y ahora dice que el niño lo ha matado él solo, que nadie le ha instigado, que nadie le ha pagado por ello, que lo hizo por motivos sexuales y que lo hizo en una playa. O sea, mata al niño en una playa y luego lo lanza a los cañaverales. Bien, el juez Gómez Bellido, curiosamente, se lava las manos, da por bueno este testimonio, a pesar de que, si uno analiza la historia, y así ocurrió con aquellos periodistas, aquello no cuadraba para nada. Primero, el niño no pudo ser asesinado en una playa porque los forenses no encontraron ni un grano de arena en el cuerpo. Pero es que además nadie mata a un niño por motivos sexuales haciéndole un corte de 18 centímetros en el cuello. Aquello se sabía para lo que era. Ahora, ¿por qué el juez había cambiado la versión? ¿Por qué posiblemente habían coaccionado a este personaje para que cambiara su testimonio? Porque, según cuenta la prensa de la época, el instigador de esta historia era un torero famoso, un torero llamado Rafael María Gómez Braille, me parece que ha aparecido también en la imagen. Era un hombre con mucho dinero, pero que tenía tuberculosis y que estaba a punto de morir. De hecho, curiosamente, cuando se produce el juicio ya había fallecido. No sabemos si por la tuberculosis, si por el consumo de sangre, porque González Tobar cuenta cómo en la primera interpretación que hizo de la historia, cómo llega un carruaje oscuro a ese lugar donde había sido degollado el niño, y recién sacada la sangre, todavía casi palpitante, se la bebe. O sea, sale del carruaje, paga el dinero, coge la jarra y se la toma. No se sabe cómo, pero el caso es que fallece. Y da la impresión de que, de alguna forma, la justicia, en este caso concreto, intentó ocultar la verdad, intentó utilizar como cabeza de turco a González Tobar y Villalba España, que merecían, por supuesto, estar entre rejas durante el resto de su vida, y así fue, pero también había otro personaje que no podía estar entre rejas porque ya había fallecido, pero no quería ni siquiera manchar su nombre, cuando lo ideal hubiera sido que se hubiera conocido la verdad, ¿no? Intentaron mantener ese nombre y ese apellido tan importante limpio de cualquier tipo de culpa, con lo cual ya no solamente nos encontramos con un crimen, sino que nos encontramos también con una manipulación de la justicia, ¿no? La justicia, evidentemente, a veces comete errores, a veces no es todo lo limpia que tendría que ser, y ya vemos que hace algo más de un siglo también ocurrían ese tipo de acontecimientos. Por eso me parece incluso más curioso que el caso de Almería, que el caso del hombre del saco, por esa implicación, ¿no?, de querer mantener limpio el nombre de aquel torero famoso. Y ahora cambiamos de historia, nos vamos al Almagro, por ejemplo, Juanfran. Vamos a, creo que en la misma carpeta de Málaga, tenemos el caso Almagro, el que posiblemente, al menos para mí, es uno de los mejores casos paranormales que han ocurrido en España en los últimos 20 años, a pesar de que hay personas que han intentado manchar un poco la historia, investigadores, si que se puede llamar así, no escépticos, porque escépticos somos todos, no nos creemos cualquier cosa, sino detractores del misterio, pero puedo asegurar que casos donde existan tal cantidad de testimonios y tal cantidad de sucesos paranormales no es algo habitual en el mundo del misterio. Por eso es importantísimo que ocurran casos como estos y que se investiguen, ¿no? Bien, todo ocurre o empieza la historia más reciente, el viernes 24 de mayo de 2013, cuando la portera de este edificio de la calle Almagro, en Málaga capital, además una calle que solamente tiene un edificio, una calle muy cortita, pegada ya casi al monte, cerca además del convento de la Victoria, de la iglesia del Santuario de la Victoria, y allí, aquella mañana del 24 de mayo de 2013, María, la portera, sale a hacer su trabajo, a eso de las 8:30 o las 9, y se encuentra con que de pronto empiezan a caer bombillas del cielo, del techo, pero no había ningún tipo de lámpara arriba, o sea, parece que se materializaban en el momento de caer. Empieza a caminar, ve cómo esas bombillas se van estrellando, ya no solamente era María, sino gente que pasaba por la calle que se asomó, gente que incluso en ese momento salía del edificio, estamos hablando de una hora en la cual los niños van al colegio, hay gente que sale a comprar, gente que sale a trabajar, pero ese fenómeno de las bombillas no fue el único, ¿verdad? Ocurrieron muchísimas cosas aquella mañana en ese tramo entre Rango y Las Rozas.
Sí, efectivamente, porque lo de la bombilla era lo más curioso, ¿no? Porque la gente lo que contaba era que tú estabas aquí así de pie y la bombilla del doctor estallaba en el suelo. No sé si se ha visto bien, ahí la entrada del edificio tiene unos plafones en la pared de la derecha, pero el techo no tiene absolutamente ninguna bombilla. Allí se juntaron bastantes testigos, entre 15 y 20, porque, como dije, José Manuel, a las 8 y media, a las 9, gente que va a trabajar, gente que va a la compra, por el pan, bueno, en fin. Y bueno, estos son los restos de la bombilla. Una de las cosas bastante curiosas es que es el antiguo portero, y el otro es José Manuel Frías, por si no lo conocéis. Una de las cosas bastante curiosas era que, a pesar de que era mayo, que en Málaga es una época ya calurosa, como ahora, ¿no? Que ya hay mucha gente que va en sandalias, en pantalón corto y demás, no hubo ningún herido por estos cristales. Ese cuadro que veis ahí estaba atornillado encima de los bozones, pero atornillado con dos cáncamos bastante grandes, sale volando. También sale volando un jarrón que hay allí puesto decorativo, pero todo esto sale volando con los testigos de allí. O sea, la gente de pronto lo que ve es el jarrón volando. ¿Qué más ocurre? Bueno, ocurre lo de los plafones. En algunas plantas también estallan algunos plafones. Y una de las cosas más curiosas, se ha visto en una de las fotos un tragaluz. Bueno, este tragaluz de pronto estalla, cae al suelo y sobre los cristales aparece una llave inglesa. Bueno, se quedan todos ahí mirando, están mirando la llave inglesa y cuando están todos mirando hacia el suelo, escuchan un golpe y justo al lado del tragaluz, ese, ¿ven? No se ve muy bien, pero es como si un puño invisible pues hubiera dado un golpe ahí. Hay que tener en cuenta que eso está a 3,20 de altura. Ahora con ese punto porque es un punto bastante curioso y luego diremos por qué. Esto en principio es lo que ocurre. Allí los vecinos pues se ven desbordados y ¿qué hacen? Llaman a la policía. Llega la policía local, la pareja, la patrulla y no saben qué hacer. Y llaman a los bomberos. Llegan los bomberos y tampoco saben qué hacer. Uno de los bomberos sí cuenta que alguien le arrojó un candado. Imaginaros que estamos aquí mirando que de aquí a allí no hay absolutamente nadie y de pronto el bombero ve como un candado viene, como si alguien le tirara el candado y cae justo a sus pies, ¿no? Bueno, este hombre se asustó bastante, con nosotros no quiso hablar. Con otros compañeros como Frank Contreras sí consiguió hablar con él. Y bueno, pues a raíz de ahí nosotros ya empezamos a investigar el tema, empezamos a ir allí, hablamos con los vecinos, hablamos con Paco, el antiguo portero, con María, que es la portera actual, y empieza a contarnos que bueno, que esto que ha ocurrido este día, bien, es muy espectacular y demás, pero que en este bloque llevan ocurriendo fenómenos extraños desde que se construye el bloque, que se construye ya por los 60, final de los 60, principios de los 70. De hecho es un bloque que está construido encajonado en la montaña, que con los planes urbanísticos actuales no se hubiera construido en la vida, ni por altura, ni por situación, ni por la zona de servicio, que no tiene sitio para aparcar y demás. Ese mueble que veis ahí, que está cogido con varias galletas, también sale un día volando. En fin, María nos cuenta que en su piso ocurren varios fenómenos, cosas que se cambian de sitio. También nos cuentan unos vecinos que una noche pues, en el piso de arriba empiezan a escuchar ruido a las 3 o 4 de la mañana, como ya arrastrar muebles, taconeo y demás, hasta el punto que deciden subir a protestarle a los vecinos. Y allí le abre la puerta a una señora anciana y dice, bueno, a ver, yo no estoy moviendo aquí nada, yo estaba durmiendo, yo me he levantado porque ustedes me llamaron. Pues ustedes están moviendo aquí. Y cuando la señora me invita a entrar, y está allí el marido tenía un problema en la columna, que el pobre estaba hecho una alcayata, además que tenía como 80 años, una cosa así, con lo cual es impensable de que pudiera estar arrastrando un mueble o haciendo cualquier tipo de cosa, incluso, claro, pero es que incluso se han dado casos similares cuando el piso de arriba estaba vacío, no un piso que estaba en alquiler o que en ese momento estaba vacío. Aquí la Policía Nacional hizo una investigación, por si hay lo que en algo se conoce como un asustaviejas, que a veces lo de la fenomenología extraña, fantasmas y demás se usa cuando se quiere bajar el precio de un piso por disputas familiares y demás. Pero en este caso, nosotros también pudimos comprobar que el bloque tiene 64 viviendas. Había una que estaba puesta en alquiler, pero solamente una. El resto era de personas mayores, la edad media de los clientes es bastante alta, personas mayores que no tenían ningún tipo de intención ni de vender, ni de alquilar el piso, ni absolutamente nada. De hecho, cuando nosotros llegamos, se estaban llevando a cabo unas obras pues estaban haciendo una rampa y tal, y la entrada, porque ya había muchas personas mayores que iban en sillitas de ruedas y demás. El caso en sí es realmente espectacular, es muy bueno. Nosotros pasamos muchísimas horas allí, porque, bueno, como he dicho antes, los fenómenos extraños son efímeros y nosotros siempre llegamos cuando nos ha ocurrido. La única manera que se nos ocurría era sábado y domingo, que no tenemos que trabajar, meternos allí. Hemos pasado horas en la portería hasta el aburrimiento. No hemos visto nada. Voy a contar lo que yo estaba mirando, que estoy con cara muy interesado. ¿Por qué? Porque justo en ese punto, a la vertical, de donde está ese golpe del techo, como si ese puño invisible hubiera dado un golpe fuerte ahí, siempre llevamos una brújula que solemos ponerla, bueno,
por ponerla, por ver si hay algún tipo de variación magnética, tal, la ponemos en el suelo, bien, la brújula señala bien el norte en todos sitios, menos ahí, justo ahí abajo, incluso tenemos un vídeo donde tú pones la brújula y la polaridad se invierte, el norte se va al sur, el sur se va al norte. Si retira la brújula 3 centímetros, 4 centímetros, no más, la brújula vuelve a ponerse bien. Evidentemente no tenemos por supuesto que investigar, llegar ahí, levantarlo, saltar y demás, y sobre todo después del vínculo que lo llevamos con la presidenta del bloque. Que eso fue durísimo, ¿no? A mí es otra de las que la quería denunciar. Lo voy a contar como antes, claro, tenéis que tener cara de malo y este es el culpable, poli bueno, poli malo y el malo. Es que José cuando vas sin hablar tiene cara de niño, entonces la gente como que le da un poco de cosa a la caña. Por eso me he enfadado. Bueno, os lo voy a contar lo de la presidenta, pues no tiene nada que ver con lo paranormal, pero para que veáis cómo actúa a veces la gente, ¿no? Yo entiendo que el que vive el fenómeno lo crea, que el que no lo viva no lo crea, pero una cosa diferente es que tú, por el hecho de no haberlo vivido, pienses que aquel que sí dice que lo ha vivido está loco, como a veces me han dicho, no, fulanito será alcohólico y por eso dice que tal, o que se lo está imaginando. Yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Y esta señora, la presidenta de este edificio, es una de esas personas sin ningún tipo de respeto, que ha insultado a todos aquellos que han vivido fenómenos aquí, que es buena parte del edificio, pero en una ocasión en la que estamos él y yo, Juanfe y yo, allí dentro del portal, pues resulta que viene a increparnos, a decirnos que nos marchemos y tal. Claro, nosotros le decimos que no, porque venimos a visitar a vecinos del edificio, que nos han abierto la puerta de su casa, con lo cual no nos pueden echar de allí. Y claro, viendo a la mujer que no podía hacernos nada, porque de hecho Juanza sacó el móvil y dijo, llame usted a la policía que venga por nosotros. No, es que se puso allí, que te llamar a la policía. No llamo porque no tengo el móvil aquí. Sacó sobre el móvil. Y claro, viendo que no tenía ya escapatoria, claro, viendo que ya no tenía escapatoria, dice la mujer, pues que sepáis que ya hemos descubierto quién es la persona que está cometiendo los fenómenos. Porque el otro día, la otra noche, entró un vecino y vio a este caballero al que supuestamente dice esta mujer que es el culpable de todo, que es el que está cometiendo el fraude. Vimos a este hombre rompiendo un plafón, o sea, lo pillaron rompiendo un plafón. Claro, yo me quedé un poco sorprendido, Confra también, porque nosotros creemos que esta historia es auténtica. Aún así, si hay algún tipo de prueba que indique lo contrario, nos gusta conocerla. Y empezamos a preguntarle. Y termina la mujer diciendo, porque yo le dije, ¿realmente se sabe que es este hombre concreto? Y dice, sí, lo hemos descubierto por la tos. Claro, y me quedo un poco extrañado y digo, ¿cómo por la tos? ¿No dice usted que entró un vecino y lo vio? Dice, no, verlo no, entró un vecino, vio el plafón roto y escuchó una tos en el séptimo, en el octavo, pero esa tos era la de aquel señor. O sea, reconocimiento por la tos, que es algo que yo nunca había visto en el CSI ni en series de tele. Algo que igual no tardará mucho en que salga algún cosa. O sea, ahí estáis viendo cómo una persona, falta de respeto, intenta echarle la culpa a alguien concreto, que era un señor, que además parece que no le caía bien a esta mujer y decía que era él. Además, para hacer ese tipo de fenomenología que tiene que ser un David Copperfield, es que caían bombillas por todas partes, con 15 personas delante, era imposible. Pues la mujer, para echarle la culpa, ya dijo que lo habían pillado rompiendo un plafón. Pero claro, cuando le tiras un poco de la lengua, ya empieza a decir que no, que es por la tos, que escucho una tos 8 plantas más arriba y ya puedes identificar a la persona por esa tos. O sea, este tipo de acontecimientos te demuestran a veces lo peor del ser humano, ¿no? Y todas las historias que comentaba antes Juanfra de aquellos ancianos que eran increpados por vecinos porque escuchaban el taconeo, los muebles, todo eso ha ocurrido en épocas muy antiguas, en los 60, los 70, los 80, paelleras que salían volando, peluches que casi como a modo de película de terror iban cayendo uno detrás de otro, o sea, en diferentes viviendas. Aquí lo importante no es la fecha, no es aquel 24 de mayo de 2013, es el edificio en sí, es esa zona que parece que está marcada y además en un entorno donde hay agua subterránea, donde se ha descubierto recientemente un cementerio árabe. Hay una serie de elementos que no sabemos si influyen o no, pero que parece que lo importante allí es el terreno. Y parece también que a lo largo de la historia han pasado por este edificio personas sensitivas o personas con la capacidad de catalizar esa energía y eso posiblemente es lo que ha provocado rebrotes a lo largo de todo este tiempo. Y ese último rebrote ha sido del año 2013, donde ocurre todo lo que cuenta forma de día, porque son el 24, sí, luego el 20, de hecho, cuando nosotros vamos el 28 de mayo, 28 ese día por lo del bar, exactamente. Que también hay un bar que, bueno, están los locales del edificio y allí este señor tiene una televisión de plasma, como tiene muchos bares ahí colgada para los partidos de fútbol, esa televisión sale volando. Claro, nosotros cuando llegamos ahí nos cuentan eso, lo primero que hicimos fue al del bar a ver si podemos hablar con él. El del bar tiene un rebote, vamos, que no quería hablar con nosotros ni de broma. Entonces tú piensas y dices, bueno, vale, puede que alguien, si realmente alguien que está aquí haciendo esto, pues te hubiera metido la mano, después que el televisor, bien, hasta ese punto podemos llegar, porque el televisor llegó a la mitad del bar.
Entonces, el cuadro yo creo que es todavía más. El cuadro es exactamente igual, pero el cuadro estaba cogido con 2 tornillos bastante buenos. El cuadro que se puso y que se volvió a salir volando hasta que ya. ya. El ese que se ve ahí a la derecha, y creo que se situaba en la zona donde estaba anclado a la pared, o sea, estaba atornillado, como dice Juanfran. No estaba la segunda vez que se cayó ya lo tiraron al contenedor directamente, que yo cuando llegué, digo, el cuadro, y dice, no hemos tirado. Yo me lo quería llevar a mi casa, porque yo me llevo una y la escena nos la llevaba Paco, y ahí no había posibilidad de fraude, o sea, ahí es donde estaba el cuadro colgado, bastante alto además, y atornillado a la pared. Y resulta que estaba Paco junto con otros vecinos, imaginémonos que el cuadro está allí colgado, ¿vale? Y ellos estaban aquí en la puerta de entrada, hablando, miran para allá y está el cuadro. De pronto escucha un golpe y ya el cuadro no está. O sea, no había pasado nadie por allí delante, era una zona que además para entrar tienes que girar a lo largo del mostrador, o sea, aquello era totalmente imposible. Tienes que meterte dentro y además hacer palanca con algo y que no te vean en cuestión de un segundo, porque cuando se escucha el golpe ellos rápidamente miran. Y luego, cuando lo anclan de nuevo, vuelve a caerse, ¿no? O sea, esta fenomenología, no sabemos cuál es el origen, pero está claro que aquello no parece para nada un fraude, y yo creo que cuando llevas tantos años, porque nosotros ya tenemos nuestra edad, sobre todo Juanfran, ya uno percibe cuándo te están diciendo la verdad, cuándo alguien te está mintiendo, cuándo un caso tiene más visos de ser real o de ser fraude. Nos pueden engañar, nos pueden colar perfectamente, pero yo creo que la experiencia en este caso nos ha servido para entender que hay muchas más posibilidades de que este caso sea auténtico, por todo lo que viene ocurriendo desde la década de los 60. Claro, no, de hecho el caso es auténtico. De hecho, estoy totalmente seguro que allí se siguen produciendo a día de hoy fenómenos extraños. Pero claro, ahora tenemos que contar un poco la parte de por qué yo personalmente, pues no lo sé tú, pero yo personalmente no vuelvo a poner un pie en Calle Almagro. ¿Qué ocurre? Esto sale en el Diario Sur, ya hay un poco de revolución, claro, las redes sociales, los periódicos llegan a todos sitios, y claro, llega a oídos de Iker Jiménez. Entonces manda el equipo de Milenio 3, el cuarto milenio, porque normalmente cuando se hace la radio también pues, se graba en televisión, todo va todo junto. Y en este caso ocurre una cosa diferente. Iker manda a su equipo habitual, manda a Pérez Campos, y con él manda a Juan José Sánchez Oro, que nunca ha colaborado con Iker. Bueno, Juanjo llega allí en un viaje express pagado en el AVE, está una tarde por allí hablando tal, y se va. Y el sábado siguiente, cuando están haciendo el programa en directo, pues él dictamina, que por cierto es la primera y única vez hasta el momento que ha estado en directo en la radio, luego veréis por qué. Juanjo empieza a decir que bueno, que los fantasmas nos reciclan porque los cristales de las bombillas rotas aparecían en esa caja que hemos visto, cuando luego él en otro programa tuvo que reconocer que había un vecino que la recogía y lo estaba echando allí. Pero deja varios titulares como que esto es una cosa por quedarse con el puesto de portera, que es un puesto muy goloso, entre comillas. En fin, deja varios titulares allí, claro, en un programa en directo que no se puede cortar, no se puede editar. Al día siguiente ya me están llegando a mí mensajitos, a mi móvil, a mi correo electrónico de gente que se reía de mí directamente. Decir, estás investigando un sitio donde los fantasmas nos reciclan, que sos el vecino del segundo, que si tal, que si eso lo hacen para quedarse con el puesto de portera. Incluso yo sé lo que es, eso de mayo, pues en julio yo estuve por el norte, en Logroño, en un bar, ahí con unos amigos que dicen, hay que ver que mal está la cosa en Málaga, que la gente se inventa fenómenos extraños para quedarse con el puesto de portera y demás. A raíz de aquí tuvimos un enfrentamiento bastante gordo en distintos programas de radio con Sánchez Oro, sobre todo José, a que yo le suelo ceder la palabra porque es políticamente correcto. ¿Y qué ocurre? Que si tú en Milenio 3, que es un programa que escuchan 600.000 personas y que luego lo descargan 2 millones de personas, dices, esto es para quedarse con el puesto de portera, el caso lo matas. Pero lo matas totalmente, porque a cualquier persona que tú le preguntes, le vas a decir, persona que le guste el mundo del misterio, evidentemente. Si le vas a preguntar por Calle Almagro, te va a decir, eso es donde se querían quedar con el puesto de portera. ¿Qué ha ocurrido aquí 2 años después? Pues que la portera sigue siendo la misma. Los fenómenos extraños se siguen produciendo, pero personalmente yo no vuelvo a pisar un pie, o sea, no vuelvo a poner el pie y aunque levite el piano, porque para que luego salga este individuo a decir que el piano lo había levantado por arte de magia de Vico Pertiquero pasando por ahí de toda una caña y la gente se lo crea, pues. Pero eso también nos enseña cuál es la forma de cargarse un caso tan bueno como este. Okay. Y ya para terminar, ayer había un matrimonio que está en el mundo del misterio, pero no tenemos permiso para decir su nombre, pero un matrimonio que pues, se casan en los años 80 o una cosa así, viven en este piso, en este bloque, en el cuarto, en el quinto, se tuvieron que ir de ese piso, de la cantidad de fenómenos extraños que tenían. O sea, imaginaros, una persona que le gusta el misterio desde toda la vida y que se tengan que largar y buscarse otro piso. Y ahora te recién casado, que se ven comprar ese piso, con la ilusión, en fin, de empezar una nueva de ahí y tener que irte. O sea que esto desde los años, prácticamente desde que se construye el edificio, hay fenómenos extraños. Y si hubiéramos localizado uno de los albañiles
que seguramente muchos ya estén jubilados o hayan fallecido lamentablemente, pero seguramente ahí en la construcción tuvo que haber todo tipo de fenómenos extraños, todo tipo de accidentes, porque el lugar, no sabemos por qué, pero a estas cajas me refiero. Juanjo Sánchez lo dijo en Milenio 3, es que los cristales aparecían en esa caja, y yo no conozco fantasmas que reciclen, eso caló en el público. Y luego tuvo que reconocer en otro programa, en el Ministerio de Directos, que se lo escuchan 200 personas, que no, que era el vecino del cuarto que iba al cogedor, cogía y depositaba los cristales en... No tuvo que reconocer más cosas. Bueno, tuvo que reconocer cosas. Y tampoco voy a entrar mucho en la polémica, ¿no? Pero una de las cosas que él decía, él se montó una película muy curiosa. Creo que ese día se fue llorando a su casa, ¿no? Seguramente, después de lo que hizo, ¿no? Y lo que dijo, que no tenía lógica, una de las cosas era que toda esta historia gira en torno a que alguien quería quedarse con el puesto de portera, ese puesto golosísimo, y que esa persona además siempre señalaba a un señor determinado que decía que estaba en todos los lugares, o sea que siempre que había un fenómeno él estaba presente, cosa que es incierto, estaba en casi todo, como casi todos los vecinos que estaban interesados por esto, pero hacía alusión siempre a un señor que estaba en todos los lugares y a que alguien quería quedarse con el puesto de portero, que ese era el motivo, por lo cual no hay que ser muy inteligente, no hay que ser un Sánchez Oro para entender que está diciendo que este señor es el que quiere quedarse con el puesto de portera. Pues bien, lo que él no sabía cuando hace esa intervención en Milenio 3 es que este señor concreto no vivía en el edificio en sí, sino que estaba por un tiempo en casa de una vecina y que se iba a marchar poco tiempo después y se marchó a los pocos días. Y cuando yo en un programa de radio hablé seriamente con él y tuve un debate y le dije directamente que se había equivocado en esto, él dijo, hombre, es que yo cuando salí en Milenio 3 ese dato no lo desconocía. Claro, lo desconocía, pero te han escuchado 600.000 personas a las que has confundido, ¿no? O sea que a veces hay que tener cuidado con lo que se escucha en televisión. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, mucho con lo que se escucha. Claro, muchos estaréis pensando, bueno, pues Sánchez Oro sigue colaborando en Cuarto Milenio. Sí, pero Cuarto Milenio es un programa grabado y eso se edita y se cortan cosas. Claro, pero a lo que es un programa en directo no lo han vuelto a llevar, porque es un peligro, vamos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, hay que hacer un cambio de... Bueno, nos cambiamos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Quisiera decirle a la gente que, por supuesto, gracias a todo el mundo por haber venido. Agradecer también, antes de nada, a una persona muy especial que está ahí arriba, que es una Rodríguez de Pro. Por supuesto, nuestra vicepresidenta, Mari Carmen, mi mujer, Rado Cuadros, que está a los mandos del aparato. Hemos tenido